El Ateneo Amantes de la Luz presenta el proceso independentista en el Cibao, la génesis de 1844, conferencia con el historiador Edwin Espinal Hernández. Buenas noches, ateneístas de Santiago, de la República Dominicana y del mundo. Celebramos el mes de la patria, el mes del nacimiento del Estado Dominicano, el 27 de febrero de 1844. El Ateneo Amantes de la Luz, centenaria institución cultural de la República Dominicana, se une a estos festejos y tiene para todo el mundo en esta ocasión, gracias a la virtualidad de la nueva realidad que vive el mundo, una conferencia con un tema resaltante sobre esta gran jornada patriótica que fue el nacimiento de la República Dominicana en 1844. Nos complacemos en presentar lo que será la conferencia sobre el proceso independentista en el Cibao, génesis de 1844, que será dictada por el destacado ateneísta e historiador Edwin Espinal Hernández. Esta actividad es transmitida por nuestras redes sociales, por el canal oficial YouTube de Ateneo Amantes de la Luz, así también por nuestro canal en Facebook. Vamos a tener para introducir este acto las palabras de bienvenida a cargo del presidente del Ateneo Amantes de la Luz. Escuchemos al señor Blas Cava Peralta. Gracias, Carlos. Muy buenas noches, señoras, señores. Buenas noches, ateneístas directivos, amigos todos. En el colofón del mes de la patria, el Ateneo Amantes de la Luz se complace en presentar en forma virtual la conferencia El proceso independentista en el Cibao, la génesis de 1844. Esta vez contamos con la presencia del joven historiador y directivo ateneísta de Santiago y del país, licenciado Edwin Espinal Hernández. Justamente un día como hoy, 25 de febrero de 2020, cuando la pandemia del COVID-19 asomaba nuestra patria, nuestra centenaria Casa de Cultura recibía en su lobby nuestro escudo nacional dominicano, uno de los grandes símbolos patrios. Fue el producto de una donación del distinguido munícipe santiagués, don Miguel Estrella Gómez. El señor Estrella Gómez es un personaje numismático y de larga data que por muchos años laboró en el Banco Central de República Dominicana y con una hoja de servicio impecable en Centro y Suramérica. Como notaron en la introducción de la conferencia, la silueta de nuestro escudo y la enseña tricolor, nuestra bandera nacional dominicana. Sin duda, los símbolos patrios por excelencia son orgullos de la patria que fundara el forjador de la nacionalidad dominicana, Juan Pablo Duarte, junto a los trinitarios Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella. La patria se viste de gala y celebraremos este sábado 27 de febrero el 177 aniversario de nuestra independencia nacional. Para Duarte, la patria es la reunión de todos los dominicanos. Para nosotros, los de fibras duartianas y fibras patrióticas, vibramos de emoción cuando el patricio dijo: nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud, corazón y juicio, hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria.
Muchas gracias. Disfruten nuestra conferencia. Acabamos de escuchar las palabras de bienvenida pronunciadas por nuestro presidente Blas Cava Peralta. Agradecemos a quienes se suman a esta comunidad virtual y siguen esta actividad con motivo del Mes de la Patria. Vamos a presentar a nuestro conferencista de la noche. Es un destacado ciudadano santiaguero, historiador y directivo ateneísta de larga data. Nos referimos a Edwin Espinal Hernández. En el ámbito académico es egresado como licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. También es miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia, miembro correspondiente del Instituto Duartiano. Tiene una intensa vida intelectual y una gran producción en el área de la historia y de la genealogía. Esa labor le ha merecido reconocimientos tan importantes como el Premio Nacional Feria del Libro Eduardo León Jiménez en el año 2006. Además, su lauro más reciente por su labor intelectual es el Premio Anual de la Historia José Gabriel García, año 2020. Reconocimiento a una gran labor intelectual de este destacado joven historiador y ateneísta. El título de la conferencia que vamos a escuchar a continuación, a propósito de las celebraciones del Mes de la Patria, es El proceso independentista en el Cibao, la génesis del 1844. Escuchemos a continuación al historiador y ateneísta Edwin Espinal Hernández. Gracias. La adhesión del Cibao a la independencia se verificó en el curso de los 15 días siguientes al 27 de febrero, no sin antes salvar aprehensiones y temores ante la reacción haitiana y la ausencia de un respaldo externo. El apoyo de la región al naciente Estado gestado por Duarte se afincó en Santiago a partir de una defensa victoriosa, pero no exenta de cuestionamientos, tras la cual quedaron al descubierto las percepciones que venían enfrentando a liberales y conservadores sobre la viabilidad y permanencia de la soberanía de la República Dominicana. La visión liberal, que preconizaba un territorio no sujeto al protectorado de otra nación, no logró arraigarse plenamente entre los sectores que apoyaron la separación de Haití. A partir de este presupuesto, desarrollaré esta exposición a partir de 4 pilares fundamentales. En primer lugar, las proclamaciones que siguieron al 27 de febrero en la región del Cibao, la estrategia seguida por los dominicanos y el papel jugado por Mella como articulador del ejército afincado en Santiago para la defensa de la nación, el uso del agua y de los cañones en la batalla de Santiago y las invectivas contra José María Inver y la misión de Duarte en el Cibao. El 4 de marzo de 1844, a 6 días de la proclamación del nacimiento de la República Dominicana en Santo Domingo, la Asamblea Constituyente haitiana decretó la movilización de la Guardia Nacional y autorizó al presidente Charles Gerard a comandarla en persona, pues como llamó en su proclama del día 9 siguiente, debía garantizar la integridad del territorio haitiano y ahogar en su cuna la hidra de la discordia que ha osado levantar su cabeza en la parte del este. Se ha resaltado que al momento de la salida de Gerard desde Puerto Príncipe al frente de su ejército expedicionario, el 10 de marzo ya La Vega, Moca, Santiago, San Francisco de Macorís y San José de las Matas, en la región del Cibao, se habían pronunciado a favor de la causa dominicana, cuando tan solo habían transcurrido 11 días desde los hechos acaecidos el 27 de febrero anterior.
y que, con idéntica rapidez, el 14 de marzo, un día después del combate de Cabeza de las Marías entre las tropas haitianas y la avanzada dominicana de Fernando Tavera cerca de Neiva, las autoridades haitianas de Puerto Plata capitularon. Lo cierto es que la noticia de la gesta separatista en el Cibao, cuya movilización fue encomendada el 28 de febrero a Pedro Ramón de Mena, miembro de la comisión de la Junta Gubernativa que ese mismo día negoció la capitulación de las autoridades haitianas de la ciudad de Santo Domingo, era conocida desde el 2 de marzo. La noticia había llegado a Santiago en esa fecha, lo que motivó que el general Alejandro Morissette, comandante del departamento de Santiago, se pusiera sobre las armas con los militares y la Guardia Nacional y requiriera apoyo en Cabo Haitiano. Es de aquí que podamos concluir que si en la capital del Cibao los acontecimientos acaecidos en Santo Domingo ya eran del dominio de la máxima autoridad haitiana apenas al cuarto día de su ocurrencia, la información había llegado mucho más temprano a las comunidades del Nordeste, tan rápido que Ramón Alberto El Chino Ferreras conjetura que quien llevó el mensaje emancipador a San Francisco de Macorís fue un cuñado de Mella, José Nazario Brea Hernández, quien lo acompañó junto a su suegro, José Gertrudis Brea Tejeda, la noche del 27 de febrero de 1844. Es más, el doctor Alejandro Llenas dice que el movimiento capitaleño era aguardado en Santiago desde mediados de febrero. El general Francisco Antonio Salcedo afirma en su hoja de servicios que el mismo 27 de febrero fue nombrado general de la Armada por los habitantes de Moca y los miembros de la Junta Central Gubernativa. En una carta del 2 de marzo de 1844, decían a Duarte, Pedro Alejandrino Pina y Juan Isidro Pérez, entonces en Curazao, que ya Santiago debía haberse pronunciado a esa fecha. La celeridad con la que fue transmitido el mensaje emancipador explica por qué a su llegada al Cibao el 2 de marzo, de Mena encontró en pie de alzamiento a Cotuí y el día 4 siguiente todo listo en La Vega, y que este último día partiera desde Moca el general Francisco Antonio Salcedo a reforzar la adhesión de Santiago. Y desde esta última ciudad, al día siguiente, el entonces teniente José Desiderio Valverde hacia La Vega, para entenderse con el delegado de Mena sobre la forma de pronunciamiento de la ciudad del Yaque. La misión de Mena no fue, sin embargo, la causa eficiente que generó el sucesivo levantamiento de las poblaciones cibaeñas, ya que la irradiación del movimiento separatista en el Cibao había comenzado en junio de 1843, cuando Juan Pablo Duarte, ante la inminente llegada del presidente Gerard a la parte este de la isla, en persecución de su persona y de los implicados en la trama, envió a Mella para arrimar partidarios a la causa, poniendo en práctica su sentencia de que el trinitario estará obligado a hacer propaganda constantemente y ganar prosélitos, que había dicho José María Serra cuando en su mente bullía la idea de la trinitaria. Mella, conforme indica Alcides García Lluveres, atrajo en Puerto Plata al presbítero Manuel González Regalado, al general Antonio López Villanueva y a Pedro Duboc. Según este autor, Mella y González Regalado eran en 1844 los dos hombres más conspicuos del Cibao por la proclamación que como presidente de la República hicieron de Duarte en Santiago y Puerto Plata, respectivamente. Mella presenció la exaltación de Duarte en Puerto Plata, realizada por González Regalado en el presbiterio de la iglesia de la localidad, acompañado de López Villanueva y Duboc, el 11 de julio de 1844. Además, López Villanueva acogió a Duarte en su estancia de Puerto Plata, donde fue apresado el 27 de agosto de ese año, tras ser declarado traidor a la patria, y desde allí fue trasladado a la fortaleza San Felipe, al amparo de la compañía de Duboc. Los vínculos de Mella con Duboc eran tan cercanos que su hija, Dominga América Mella Brea, nacida el 7 de septiembre de 1844, poco menos de un mes después de su destierro bajo el anatema de traidor a la patria, casó con Enrique Duboc Ranché, hijo mayor de Pedro Duboc y Evelyn Ranché Sorier. En San Francisco de Macorís, Mella conquistó para el movimiento a quien pronunciaría la capital del Nordeste a favor de la independencia el 7 de marzo de 1844, su tío materno, Manuel María Castillo Álvarez, vínculo que favorecería sin dudas otros enlaces en La Vega y Santiago. En este sentido, es interesante observar que la esposa de Manuel María Castillo, Josefa Franco del Orbe, era hija de Agustín Franco de Medina y Rosa del Orbe, esta última hermana de José Ramón del Orbe,
quien sería integrado como miembro de la Junta Central Gubernativa hacia fines de marzo de 1844, y de María del Antiguo del Orbe Bocanegra, esposa de Juan Ramón Villa Jáquez y madre de María del Carmen, María Francisca Angustia y Manuela Villa del Orbe, quienes confeccionaron la bandera nacional que fue izada en La Vega. Por ende, la esposa de Manuel María Castillo, quien proclama, como dije, San Francisco de Macorís, era prima hermana de las Villas. Esta relación familiar acaso podría explicar por qué fueron las hermanas Villa las que en La Vega tejieron la bandera que allí ondeó, y el hecho de atribuir a Apolinaria Pérez, también vegana, natural de La Penda, y esposa de Román Franco Vidó, que era a su vez medio hermano de Josefa Franco del Orbe, la hechura de la bandera izada en Santiago. En esta ciudad era también adepto a la causa separatista Juan Luis Franco Vidó, hermano de Román, lo mismo que los hermanos Sebastián y José Desiderio Valverde, y Manuel y Narciso Román, y el cuñado de estos últimos, Domingo Daniel Pichardo. Narciso Román y Pichardo fueron integrantes de las comisiones que pronunciaron San José de las Matas y Puerto Plata, respectivamente. Estas relaciones genealógicas no dejan dudas de que la conquista de parientes en progresión geométrica y los nexos consanguíneos y fraternales fueron claves para la extensión del ideal trinitario en el Cibao. Mella fue hecho prisionero en Cotuí en plena actividad el 12 de julio de 1843 y trasladado consecutivamente a San Francisco de Macorís y Puerto Plata y luego a Puerto Príncipe. Como testimonio de sus actuaciones, se señala que en San Francisco de Macorís el ayuntamiento llegó a deponer al comandante de armas de la plaza, teniente coronel Charlot, y en casa del presbítero Salvador de Peña fue descubierta una bandera haitiana con la inscripción "Abajo el tirano" y un manifiesto en el que se llamaba al pueblo a desconocer al haitiano, al gobierno haitiano y a sublevarse. En tanto que en Cotuí, el presbítero Juan Puigbert, amigo y cómplice del de Macorís, y la palanca que hacía mover el municipio de su común, en palabras de Gerard, había hecho destituir al teniente coronel Prudón, comandante de la plaza, y las actas del municipio fueron quemadas para no dejar testimonio de la conspiración. Mella fue liberado junto al resto de los apresados en septiembre de 1843, pero en el interregno fue designado un sustituto para continuar estableciendo relaciones con los separatistas cibaeños después del retorno de Gerard a Puerto Príncipe, Juan Evangelista Jiménez, quien, desafiando el furor de los gobernadores haitianos, andaba casi por todos los pueblos del Cibao con un manifiesto de agravios escrito por Francisco del Rosario Sánchez, que despertó manifestaciones tan exaltadas y patrióticas como la de Manuel María Frometa, quien en medio de una amorosa concurrencia en el Santo Cerro, con motivo de las fiestas de Nuestra Señora de las Mercedes, proclamó que sus hijos servirían de cartuchos para la causa. Frometa y Jiménez ejemplificarían por igual la incidencia que tuvieron las redes familiares en la génesis de la independencia nacional. Manuel María Frometa era concuñado de Josefa del Orbe Bocanegra, tía de las Villas del Orbe, y Jiménez, quien se ocultó en su casa por la persecución del general Morriset, es probable que fuera igualmente un cercano pariente de las Villas, acaso por la vía de su abuela materna, de apellido Jáquez, mismo que ostentaba en segundo lugar el padre de las Villas. Aunque las relaciones consanguíneas fueron la base inicial para la integración de un número creciente de involucrados, la variada procedencia de los participantes en las proclamaciones cibaeñas de marzo de 1844 permite inferir que en los contactos conspirativos se alcanzó asimismo a funcionarios municipales, comerciantes, sacerdotes y militares, en fin, a personas de significación social y política que dotaron de variados simbolismos las adhesiones que se produjeron en las diferentes comunidades que en algunos casos no estuvieron exentas de aprehensiones. De esta manera, el 4 de marzo en La Vega, se dispararon 3 cañonazos al izarse la bandera nacional, tras lo cual el comandante Juan Álvarez Cartagena se presentó inmediatamente con su batallón ante miembros del ayuntamiento y el corregidor Carlos Danduán, quien dio cuenta del pronunciamiento en una escueta comunicación al corregidor de Moca, su compatriota francés José María Imbert. El acto de proclamación se llevó a cabo en los salones del ayuntamiento, donde fueron convocados el gobernador Felipe Vázquez y el comandante de armas, coronel Manuel Machado. El ciudadano Cristóbal José de Moya
reclamó conocer los recursos con los que contaban los iniciadores del movimiento para sostenerlo y los responsables de la suerte de las familias de la comunidad. Un viva la República Dominicana del presbítero José Eugenio Espinosa y Juan Evangelista Jiménez, contestado calurosamente por toda la municipalidad ante la manifestación patriótica del coronel Toribio Ramírez, en el sentido de que sus tropas serían una muralla para contener el furor de los haitianos, selló la unión de La Vega a la causa nacional. Al día siguiente, 5 de marzo, el comandante Álvarez Cartagena fue nombrado por los integrantes del ayuntamiento como miembro de la comisión que debía acompañar al delegado de Mena a Santiago para su sometimiento, acción que respaldó con un contingente de 1000 hombres. El mismo 5 de marzo en Moca, Inver produjo una proclama leída en la Plaza de Armas, en la que se reunieron cerca de 800 hombres de la Guardia Nacional y se efectuó un te deum en la iglesia parroquial a cargo de los sacerdotes Silvestre Núñez y Anselmo Ramírez. Este último era hermano del coronel Toribio Ramírez, tío de Rafael Sabiñón Álvarez, esposo de María Lorenza Matilde Villa del Orbe, otra de las hermanas Villa, y fue quien redactó, el padre Ramírez, la proclama que Inver firmó ese mismo día. Se contó además entre los firmantes de la proclama de Cotuí a favor de la separación el 4 de marzo. En Santiago, el 6 de marzo, confluyeron tropas de La Vega, comandadas por el coronel Toribio Ramírez y el comandante José Durán, de Jarabacoa, así como de San Francisco de Macorís y Moca, que marcharon al mando de Mena y el general Tito Salcedo. De Mena, franqueado por una comisión presidida por Santiago Espaillat, entró a la ciudad y compareció a una reunión al ayuntamiento en la que, según la tradición, Espaillat preguntó acerca de los medios con que se contaba para sostener la independencia y garantizar vidas y propiedades, así como acerca del apoyo de un Estado, a lo que Domingo Daniel Pichardo señaló que bastaba con el pecho de todos los dominicanos, palabras que motivaron un unánime «Viva la República Dominicana». Entonces, una comisión de la municipalidad se dirigió a la Fortaleza San Luis y trató en vano de convencer al general Morissette para que entregara la plaza, lo que finalmente hizo al verse presionado por las tropas mocanas al mando del general Salcedo y una comisión de notables encabezada por el presbítero Domingo Antonio Solano, que ante su intento de dar fuego a 3 piezas de artillería luego de la negativa de sus tropas, le tiró sus sombreros a sus pies para hacerle desistir de la resistencia que pretendía ejercer desde la fortaleza. Se echó a llorar, después entregó el fuerte y el arsenal. Sin elementos suficientes para sostener un sitio y sin los refuerzos solicitados, Morissette quedó acorralado. Hizo replegar las tropas que tenía en los caminos de Gurabo y Nivaje y él mismo arrió el pabellón haitiano. Fue hecho preso y llevado por el comandante Juan Álvarez Cartagena a Santo Domingo, donde fue entregado a la Junta Central Gubernativa. El gobernador de La Vega, Felipe Vázquez, quedó encargado de la gobernación de Santiago, teniendo como adjunto el corregidor de Moca, José Marienga. En San Francisco de Macorís, el 7 de marzo, el pronunciamiento se concretó con el juramento de fidelidad a la patria que hizo un conjunto de oficiales y la juramentación como corregidor de la común del ciudadano Juan Rodríguez. En San José de las Matas, el 10 de marzo, se prestó igualmente un juramento y se levantó un proceso verbal que encabezaron el corregidor Ramón Suazo, T. López, secretario municipal, y el comandante de la Plaza y Común, Bartolo Aybar. Vista la presentación que les hicieron los ciudadanos Tomás Rodríguez, Narciso Román y Manuel Frometa, delegados del gobierno y municipalidad de Santiago a nombre de la República. Esta documentación sería producida solo después que el cura párroco proclamó la República Dominicana y el comandante de la plaza intervino para convencer a sus subordinados, que no recibieron de buena gana a los comisionados, de acatar la decisión del pueblo y la orientación que venía desde Santiago. La importancia del pronunciamiento de San José de las Matas radicaba en que el territorio de su jurisdicción resultaba un paso montañoso entre el Cibao y la Nina Noroeste, que conectaba especialmente con las poblaciones de Guaraguanó, Sabaneta y Guayubín. Su condición estratégica, en tanto enclave orográfico vital, quedó en evidencia con su pronunciamiento, a partir del cual se erigió en sede del reclutamiento de hombres y punto de aprovisionamiento de animales comestibles, armas, municiones y recursos económicos para el despliegue de las acciones tácticas
que desarrolló nuestro naciente ejército en lugares de la línea noroeste ante el avance de las tropas haitianas hacia Santiago. En Puerto Plata, que estaba pronunciada pues la Guardia Nacional había declarado que no pelearía con sus hermanos, el general Cadet Antoine, comandante del distrito, hubo de capitular pacíficamente el 14 de marzo ante una comisión nombrada por el delegado de Mena, integrada por Pedro Ezequiel Guerrero, Juan Luis Franco Vidó y Domingo Daniel Pichardo, quienes partieron con alguna tropa desde Santiago. Hay que advertir que de Mena había salido a pronunciar a Puerto Plata el 7 de marzo, con tropas de Macorís y La Vega, del 11 al 12, dice Román Franco Vidó, pero no llegó al término de su viaje, enterado de la adhesión a la causa separatista del comandante haitiano Bayón Simón, quien abrió el proceso de negociación que condujo a una rendición pacífica. La tardanza en la proclamación de Puerto Plata puede explicarse no solo a partir de la resistencia de la tropa, sino también considerando el activo e intenso intercambio comercial que esa ciudad tenía con Cabo Haitiano, del que derivaron conexiones sociales y culturales, en fin, un entramado que era preciso no desestabilizar, como lo revela el diferente trato hacia los haitianos y sus propiedades en el texto de la capitulación. Justamente, las primeras noticias de que Cabo Haitiano estaba en movimiento luego del levantamiento en la parte este de la isla, se supieron en Santiago por vía de Puerto Plata. Paso ahora a exponer el tema de la estrategia seguida por los dominicanos, estrategia que fue cuestionada, y la lucha que se inició sin armas en el Cibao. Del mismo modo en que la proclamación de la independencia en Santo Domingo se realizó sin contar con armamento suficiente, la situación que se presentó en el Cibao no fue distinta. En Santiago, pese a que el doctor Alejandro Llenas consigna que el general Morrisset disponía de sendas compañías de granaderos, artillería, gendarmería, policía y guardia nacional, hubo de instalarse una fábrica de paquetes de cartuchos y de lanzas a cargo del coronel Román Franco Vidó. El teniente José Desiderio Valverde reparó piezas de artillería y preparó pertrechos de guerra, y el general Francisco Antonio Salcedo, enterado el 7 de marzo del pedido de refuerzos que había hecho Morrisset, mandó ocupar con artillería 3 desguarnecidos fuertes que fueron denominados Dios, Patria y Libertad. En el caso de Puerto Plata, conforme a la capitulación convenida, las únicas armas con las que no se contaría serían con las de aquellos haitianos que quisieran ausentarse del país. Los soldados depositarían las suyas en el arsenal y las que estuviesen en posesión de la Guardia Cívica y las tropas que formaban la guarnición de esa ciudad quedarían en manos de sus integrantes. En San José de las Matas, como ya expliqué, punto nodal del camino que conectaba Dajabón y Santiago y que atravesaba Sabaneta, Guaragonó y Jánico, no se contaba con armas e implementos y accesorios en cantidad suficiente. El 11 de marzo de 1844, de Mena remitió a esa población desde Santiago dinero y pertrechos de guerra, y Román Franco Vidó potes de pólvora, entre los que debieron contarse los de hojalata que recibió la Comisión Municipal de la Común ese mismo día. Para armar la guarnición del lugar, el general de brigada Felipe Vázquez, comandante de los distritos de Santiago y La Vega, hizo llegar igualmente a su junta municipal paquetes de cartuchos y lanzas e incluso envió un armero para componer los fusiles y demás armas descompuestas. Su sustituto, José María Inver, mandó días después nuevos paquetes de cartuchos. La provisión de armas de fuego en esa localidad era una cuestión elemental para enfrentar a los haitianos, que sin embargo no encontró una respuesta rápida. El 17 de marzo de 1844, el coronel de la Guardia Nacional, Dionisio Esteves, comandante de la frontera de Sabaneta, reclamaba desde el Guanal a la municipalidad de San José de las Matas su envío para poder marchar al cantón de Mao. Al día siguiente escribía nuevamente ante la tardanza. La falta de armamentos en número suficiente no era el único factor que conspiraba contra la preservación de la plaza de Santiago de los Caballeros, en tanto cabecera provincial de la región norte. Aunque los aprestos para su defensa se iniciaron el 7 de marzo y del envío de pertrechos a San José de las Matas hay constancia a partir del 11 de marzo, todavía la noche del 20 de marzo, esto es 2 semanas después de su toma, de acuerdo al testimonio de Teodoro Stanley Henneken, la ciudad se encontraba en el mayor estado de desorden.
El pánico, el desconocimiento de los movimientos de los haitianos, a que alude Henneken en un testimonio, contrastan con las actuaciones que había emprendido hasta esa fecha el delegado de Mena, junto a los generales Francisco Antonio Salcedo y Felipe Vázquez, y el ayudante de este último, el coronel Matías Ramón Mella, quien había salido para el Cibao el 5 de marzo, investido como gobernador del Distrito de Santiago y delegado de la Junta Central Gubernativa. Ya cité la ocupación con artillería de los fuertes Dios, Patria y Libertad, la organización de los trabajos de maestranza y la preparación de pertrechos de guerra, tareas que fueron encomendadas al teniente José Desiderio Valverde, y la designación del coronel de Estado Mayor Román Franco Vidó por el delegado de Mena de la fábrica de paquetes de cartuchos. Cabe agregar además la salida de las unidades de avanzada del general Salcedo el 11 de marzo, citada por Franco Vidó y mencionada por Henneken, las cuales se batieron con los haitianos en Talanquera y Escalante el 21 y 24 de marzo respectivamente. Además, dentro de esas acciones preparatorias, el envío de paquetes de cartuchos, lanzas y piedras de fusil a San José de las Matas entre el 11 y el 20 de marzo. La toma de la boca de Guayubín y de todo el litoral del Yaque, así como el pronunciamiento de Montecristi, pocas veces mencionado, que tuvo efecto el mismo 20 de marzo y que estuvo a cargo del teniente José Desiderio Valverde, requerido por el general Felipe Vázquez, y finalmente la recolección de 1.900 pesos a título de empréstito entre 8 comerciantes y municipios de la ciudad, que Mella y de Mena, como delegados de la Junta Central Gubernativa, pusieron en conocimiento de los habitantes de San José de las Matas el 21 de marzo. Ciertamente, las únicas actuaciones patentes en el ámbito citadino debieron ser el activismo que rodearía la fabricación de cartuchos, el envío de pertrechos a la sierra con el consecuente movimiento de recuas, la requisición de animales, víveres y carnes para el transporte y rancho de las tropas, y la agitación en torno a la salida hacia la línea noroeste, por lo que el temor generalizado de que habla Henneken debió fundarse en la ausencia efectiva de aprestos para la estructuración de la propia ciudad como escenario de batalla. Ahora bien, de acuerdo al testimonio de Pedro Eugenio Curiel a Segundo Inver en 1881, la desmoralización y el pánico cundieron una vez se reconcentraron en la ciudad los batallones de la Guardia Nacional de La Vega, San Francisco de Macorís y Moca, que al mando del general Salcedo habían visto acción en Talanquera. Mella ni nadie, dice Curiel, lo que incluye a Salcedo, como lo corrobora José Gabriel García, pudieron organizar nada para lograr retardar el avance de la columna haitiana que marchaba por el camino de los Atos o de Entre Ríos, que partiendo desde Dajabón entrocaba con Mao y Ámina hasta Santiago por la banda sur del río Yaque. El retorno de Salcedo a la ciudad debió producirse entre el 24 de marzo, fecha del combate en Escalante, y antes del 27 de marzo, cuando José María Inver fue designado al frente del ejército constituido en Santiago. Después de la llegada de las tropas de Salcedo desde la línea noroeste, según Curiel, Mella, junto a de Mena y José Desiderio Valverde, partió hacia San José de las Matas con el propósito de reunir algunas gentes por aquellos lugares, creyendo, dice Henneken, que el enemigo no estaba tan cerca. Mella acogía así la sugerencia de Henneken en el sentido de que como el enemigo no podía llegar fácilmente en 8 días a la ciudad, el intervalo debía ser aprovechado activamente en concentrar toda la gente disponible para su defensa. No me parece que Mella y sus acompañantes partieran de Santiago una vez las tropas de Salcedo volvieron a la ciudad, pues de ser así hubiese tenido conocimiento de la real distancia a la que se hallaban los haitianos. Considerando que el testimonio de Curiel fue brindado 37 años después de la batalla de Santiago, puede que este informante confundiera los momentos de ocurrencia de determinados hechos. En otro orden, la salida de Mella debió producirse a raíz de la información servida desde el Guanal el 19 de marzo por el coronel Dionisio Esteves, coronel de la Guardia Nacional y comandante de la frontera de Sabaneta, a la municipalidad de San José de las Matas, en el sentido de que las tropas haitianas saldrían ese mismo día, noticia que pidió fuera comunicada a Santiago, de modo que la columna comandada por Pierrot estaría a las puertas de la ciudad hacia el 27 de marzo. La referencia de Esteves es congruente con los señalamientos del teniente José Desiderio Valverde en cuanto a que el pronunciamiento de Montecristi el 20 de marzo
lo realizó a pesar de estar ya el ejército haitiano en sus inmediaciones y de que salió el 22 de marzo siguiente desde la ciudad del Morro para comunicarse con el ejército que marchó por el camino de los Ríos después de haber tenido una escaramuza con el enemigo, en clara alusión al combate de Talanquera. La marcha de Mella, en consecuencia, debió producirse después de su carta a los materos el 21 de marzo y antes de la llegada de Salcedo. Algunos autores entienden errática la salida de Mella hacia la sierra y al mismo tiempo chocante su decisión, a la luz del desaliento de las pocas tropas dominicanas de mandar a hacer 3 clavos de acero para inutilizar los cañones con los que se contaba en caso de que fuera vana toda resistencia, piezas estas que encomendó al capitán de artillería José María López. Pero el reclutamiento de hombres en las serranías de la Cordillera Central, aunque parecería contrastar con el señalamiento hecho el 11 de marzo por Román Franco Vidó a los comisionados de Santiago, que habían pronunciado San José de las Matas, en el sentido de que a esa fecha recibían continuamente tropas de todos esos pueblos, en alusión a las comunidades de la región, desde las que engrosaban las filas locales de la Guardia Nacional en la ciudad, tiene que ser confrontado con el hecho de que en San José de las Matas y sus comunidades sufragáneas se seguía articulando una línea defensiva, como lo revelan varios documentos, entre ellos la propia carta de Mella del 21 de marzo, en la que pedía a la Municipalidad de San José de las Matas los medios para reunir gente y despacharla al ejército que estaba a las órdenes del general Tito Salcedo y del coronel Gómez en la Plaza de Santiago. También el reclamo que el 24 de marzo hacía el comandante de batallón Francisco de la Cava a la Municipalidad de San José de las Matas desde Sama, cantón de Guayubín, sobre el envío de hombres, armas, municiones, víveres y la composición de los fusiles inútiles. Del mismo modo, el requerimiento que Cava hacía el 28 de marzo de un tambor con su caja para la tropa, de una carga de romo para animar a la gente en caso de pelea y de fusiles con municiones. Lo mismo que el envío por José María Inver ese mismo día, 28, de paquetes de cartuchos a la Municipalidad de San José de las Matas y sus solicitudes de redoblar la vigilancia sobre todos los puntos que puedan ser amenazados en su común y de enviar a Santiago la mayor cantidad de caballos posibles. 2 días antes, el 26 de marzo, el corregidor municipal y el comandante de la Plaza de San José de las Matas, Antonio Esteves y Bartolo Aybar, respectivamente, solicitaban al mayor Manuel Hernández de la Compañía de Caballería pasar a los vecindarios de Las Canas, Palero y Don Juan a fin de movilizar a los hombres aptos para tomar las armas en un término de 24 horas. Aunque no se conocen documentos suscritos por Mella en la sierra, hay que concluir que todo este movimiento, todo este aparataje que se estaba verificando hasta incluso el día 28 de marzo, en su condición de máxima autoridad en representación del gobierno, estuvieron bajo su dirección. Como sugiere Adriano Miguel Tejada, San José de las Matas sería acaso el punto de retirada de las armas dominicanas en caso de una eventual derrota o rendición de Santiago y desde donde, una vez reforzadas con las tropas serranas, emprenderían guerrillas de hostigamiento contra los haitianos. Se entiende que en su ruta hacia Santo Domingo, pues recordemos que en dirección este existen rutas de conexión entre San José de las Matas y La Vega a través de la Cordillera Central. Los hombres de la sierra entraron en combate, pero de una forma distinta a la elucubrada a propósito de la retirada del ejército haitiano después de su derrota en Santiago. Inver dice en el parte de la batalla acaecida el 30 de marzo que el enemigo fue en su retirada atacado en varios puntos por los nuestros de la sierra y en todas partes le han muerto soldados. Más precisamente, la columna haitiana pereció entre Guayubín y Talanquera gracias a la acción de los comandantes Francisco Cava y Bartolo Mejía, como comunicó el 6 de abril de 1844 Justo Segarra, corregidor de la Común de San Francisco de Macorís, a los miembros de la Junta Central Gubernativa. Estos ataques debieron haber sido ordenados indudablemente por Mella, si consideramos que la persecución del enemigo en su retirada con guerrillas ambulantes sería justamente una de las tácticas que Mella indicó durante la Guerra Restauradora, el general Benito Monción,
en octubre de 1863 y reiterada esa indicación en un instructivo de 1864 que ha sido consagrado como el documento clave sobre la guerra de guerrillas en la historia militar dominicana. Quien sí se encontraba en Santiago al momento de la salida de Mella era el general Felipe Vázquez, como se desprende de cartas del 11 de marzo de la Junta Municipal de Santiago a la de San José de las Matas y de Pedro de Mena a la comisión de esa misma localidad. De acuerdo a la carta de Mella dirigida desde Santiago a los miembros de la Municipalidad Matera, el 21 de marzo, Vázquez se había ausentado por 24 horas a La Vega por renuncia al mando de las tropas dominicanas, dice Pedro Eugenio Curiel. Si esto fue así, es cronológicamente incorrecto el planteamiento de Pedro Eugenio Curiel de que Vázquez fue llamado a La Vega para que organizara la defensa de la ciudad a la salida de Mella. Por el contrario, habría que concluir que los esfuerzos fallidos de Vázquez se desarrollaron después que Francisco Antonio Salcedo manifestara su ineptitud y antes de que Mella fijara rumbo hacia la sierra. De acuerdo con Curiel, la organización que Vázquez pretendió fue inútil y no pudo cohesionar las fuerzas de que podía disponer, que eran los batallones de la Guardia Nacional de La Vega, San Francisco de Macorís y Moca, el batallón La Flor, mandado por Ángel Reyes, una compañía de las gentes del batallón de Sabana Iglesia, al mando del capitán Fernando Valerio, y una media brigada de artillería con algunos oficiales. De esta manera, con Vázquez en La Vega, Mella, de Mena y Valverde en la sierra, y Salcedo inutilizado, Adriano Miguel Tejada dice que el mando temporal de la plaza recayó en el coronel Toribio Ramírez, oficial con el mismo rango de Mella, bajo cuya jefatura se descubriría el conato de traición del capitán José María López, reducido a prisión y remitido a La Vega una vez se descubrieron en su poder los clavos para inutilizar las piezas de artillería que Mella le había dejado. Curiel dice que en aquel momento de desorden e indisciplina se pensó en el corregidor de Moca, José María Inver, para asumir la dirección de la defensa de la ciudad, que se le envió a buscar y que éste aceptó sin dilación la encomienda que se le hacía. No obstante, si nos atenemos al testimonio del doctor Alejandro Llenas de que Inver había sido designado adjunto del gobernador Vázquez, hay que concluir que su presencia en Santiago no fue una decisión de último minuto y que por el contrario obedeció a la defección de su superior. Henneken hace constar que Mella había dejado el mando de Inver, había dejado el mando en manos de Inver, hecho que no debió Henneken haber conocido, porque él llegó a Santiago la noche del 20 de marzo y antes del amanecer del día siguiente ya estaba de regreso a Cabo Haitiano. El propio Inver lo refuta al decir que se le confió el mando provisional del distrito y de las operaciones de Santiago el 27 de marzo, 6 días después de la salida de Henneken, designación que suponemos haría Mella desde la sierra, justo cuando se cumplía el lapso de 8 días contado desde el 19 de marzo, previsto para la presencia del ejército haitiano sobre la ciudad. Si la idea de rendición hubiese sido considerada durante esos días subsiguientes, es claro que Mella no hubiese nombrado a Inver y que los clavos que dejó hubiesen sido convenientemente utilizados. La oposición a los haitianos se haría pues en dos frentes, en Santiago y en la franja de la sierra y las comunidades de la línea noroeste que se comunicaban con San José de las Matas, como lo revela la comunicación de José María Inver del 28 de marzo de 1844 a los miembros de su municipalidad. Desde el 27 de marzo, como luego escribiría, Inver tomó todas las medidas necesarias para activar los trabajos de 3 baterías, los fuertes Dios Padre y Libertad, a los cuales se trabajaba desde algunos días antes con mucha lentitud. José Desiderio Valverde dice que fue él quien se ocupó de colocar las piezas de artillería ordenadas por Inver, por lo que hay que pensar que Mella ordenó que Valverde pasara a Santiago para participar de los aprestos de última hora. Y algo importante es que el mando de las tropas en la sabana, Inver lo confió a su compatriota francés, coronel Pedro Eugenio Pelletier, quien a su vez escogió como ayudante al comandante de ingenieros Achille Michel, su también
coterráneo, de manera que la autoridad suprema de las tropas dominicanas durante la batalla de Santiago estuvo a cargo de franceses. Quiero referirme a un aspecto que se ha debatido bastante, y es el hecho de la participación de Juana Saltitopa y la búsqueda de agua al río Yaque en el momento de la batalla. La artillería, con sus cañones cargados de metralla, y la infantería fueron las que definieron la batalla sostenida contra los haitianos el 30 de marzo, como se colige a partir de la lectura del parte oficial del general Imbert. De manera que las armas blancas no tuvieron en Santiago el sobredimensionado rol que se les atribuye, aun cuando en ese mismo documento se consigna que en la primera fase de la batalla, en alusión a la carga de los andulleros liderada por el entonces capitán Fernando Valerio, los nuestros se vinieron a las manos con el enemigo y algunos soldados haitianos de la columna de infantería que atacó su flanco izquierdo, precedida de un cuerpo de caballería, fueron muertos por nuestras lanzas y machetes. Los dominicanos, y esto hay que considerarlo con mucha atención, se posicionaron en puntos altos, justo donde empieza el declive del terraplén en el que se halla enclavada la ciudad hacia el río Yaque y que forma la sabana en la que Pierrot movilizó sus unidades de combate, de manera que sus movimientos pudieron ser seguidos con facilidad y de manera anticipada por las tropas dominicanas, o sea, la zona de la sabana donde hoy están los barrios de La Joya y Baracoa. Esto podría explicar el efecto que produjo la metralla disparada por la artillería dominicana al caer sobre las columnas haitianas, aspectos resaltados por Imbert en su parte, y el hecho, inaudito para algunos, de que informara a la Junta Central Gubernativa que el enemigo no dejó en el campo de batalla menos de 600 muertos y que no hubo muertos ni heridos del lado dominicano, aunque también sabemos que negar las bajas es una táctica militar. Otro aspecto de aquel encuentro bélico que alcanza ribetes de leyenda es la heroicidad de Juana Saltitopa por la búsqueda de agua en el río Yaque junto con otras mujeres para enfriar los cañones que utilizaron los dominicanos. Alcides García Lluveres y Rufino Martínez coinciden en afirmar que esta marimacho de La Vega y sus acompañantes se arriesgaron a buscar agua en el río en medio del combate. Hay que estar claros, el uso del agua para reducir la temperatura de los cañones antes de una descarga y liberar su interior de restos de metralla era una técnica utilizada en la época, por lo que el dato es incontestable. Pero lo que no me ha convencido nunca es el hecho de que fuera en el mismo momento de la batalla que Juana Saltitopa y sus compañeras fueran al río a buscar agua y que desde allí fueran a los fuertes Dios, Patria y Libertad, que era donde estaban las tropas acantonadas comandadas por el comandante José María Imbert. El Fuerte Libertad estaba donde hoy está el Colegio Santa Ana, en la esquina de las calles 16 de agosto y Colón. El Fuerte Patria, podemos ver su terraplén en la avenida Antonio Guzmán Fernández, entre las calles Independencia y Restauración. Y el Fuerte Dios es el Parque Imbert. En la segunda mitad del siglo XIX, y así debía ocurrir en la primera mitad del siglo, al río se llegaba por la Cuesta de Nivaje, la Cuesta de los Chivos, la Cuesta de los Burros y la calle de la Barca, que es la hoy Avenida Valerio, en la zona del Paso de los Borbones, donde existió el antiguo Puente Yaque. Mientras que la toma de agua se hacía en el arroyo de Nivaje, en el Henchidero, cerca del Paso del Jobo. Toda la topografía, como sabemos, de la barranca del río fue modificada cuando se construyó la avenida de circunvalación, la avenida Mirador del Yaque, a principios de la década de 1970, y solamente podemos identificar de esa época la Cuesta de Nivaje en el tramo de la avenida Circunvalación que va de la Fortaleza San Luis al arranque de la avenida Franco Vidó en Nivaje, y el Camino de la Barca, que es hoy la avenida Valerio, que termina donde estuvo, ya lo decía, el desaparecido Puente Yaque, justamente sobre el paso de los Borbones. De manera pues que aun si Juana Saltitopa hubiese estado localizada en el Fuerte Libertad, la distancia que hay entre el Colegio Santa Ana actualmente
y el arroyo de Nivaje es considerable para ir y regresar al río Yaque en poco tiempo y mucho más con una carga de agua al hombro, o en un burro, o en un mulo, o en un caballo. Y lo mismo hay que pensar si hubiese estado en Pueblo Nuevo. Es imposible que en poco tiempo usted vaya de Pueblo Nuevo a Nivaje, busque agua en un cubo o en otro recipiente y llegue de nuevo al Parque Inver actual. Pensar mujeres bajando y subiendo la cuesta de Nivaje y subir con cubos de agua cuidando de que no se le botaran, de que no se le cayeran, sudadas, desesperadas por llegar a las filas dominicanas, donde se le esperaría por minutos que parecerían interminables para una próxima descarga contra los haitianos, no me parece un cuadro creíble. Y muchísimo menos siendo José María Inver un militar experimentado que demostró realizar una observación cuidadosa y planificada del campo de batalla. Él no podía olvidar, no podía dejar un aspecto tan vital como el aprovisionamiento de agua para el último momento y justamente cuando la artillería entrara en acción. En conclusión, si José María Inver asumió el mando de la ciudad el 27 de marzo, o sea, 3 días antes de la batalla, hay que pensar que el aprovisionamiento de agua, la recolección de agua, fue una de las primeras tareas, una de las más importantes tareas que él emprendió y que efectivamente se le encomendó a Juana Saltitopa y a sus compañeras. Y el agua se recolectaría en Nivaje o en otros puntos del río y se almacenaría con la debida antelación en las posiciones defensivas de los dominicanos. Esa es la explicación, digamos que congruente con respecto a ese aspecto. Cierro con el último punto de la conferencia relativo a la visión que se tuvo del comandante José María Inver y la misión de Duarte en el Cibao. Los restos de la columna haitiana comandada por Pierrot se replegaron desordenadamente en Dajabón después de haber sido perseguidos por los dominicanos acantonados en la sierra y se establecieron en la orilla occidental del río Masacre. Entre tanto, los dominicanos se quedaron en observación en la orilla opuesta, según testimonia el cónsul francés Saint-Denis al ministro francés de Relaciones Exteriores en una comunicación del 17 de abril. Esto explica por qué fue más de un mes después del triunfo en Santiago que se produjo el pronunciamiento de Dajabón, hasta ese momento sin una efectiva vinculación con el movimiento independentista. El 10 de mayo de 1844, Mella, en su condición de general en jefe del ejército de las fronteras del norte y miembro y delegado de la Junta Gubernativa, ordenó al teniente coronel Juan Luis Franco Vidó, en compañía del también teniente Jacinto de Lora, proclamar en esa comunidad los principios de la independencia dominicana, formar e instalar la municipalidad, organizar la Guardia Nacional, proveer el empleo vacante de juez de paz suplente y cuidar de no interrumpir el culto divino en su ejercicio, de manera tal que se estableciera en esa ciudad una guarnición fuerte y respetable. En sus órdenes a de Lora, a quien le confió asumir la comandancia de Dajabón, Mella le instruyó marchar con 50 hombres para que se mantuviera en observación de las operaciones de los haitianos, desconfiado de la suspensión de la guerra por su parte. Por consiguiente, entre otras actuaciones, haría fijar la bandera dominicana, reuniría a la Guardia Nacional y leería en su presencia la manifestación de los pueblos de la parte española, atraería a los habitantes de la común con discursos patrióticos y, de haber acciones hostiles de parte del enemigo, debía replegarse sobre los cantones de Guayubín y Yaque. Pese a las previsiones tomadas en Dajabón y a diferencia de Santo Domingo, que estaba en ascuas por haberse replegado el ejército comandado por el general Pedro Santana hasta tierras Banilejas después de la batalla de Azua, en el Cibao no se avisoraba una nueva tentativa de invasión, de acuerdo con la ya mencionada carta del cónsul Saint-Denis al canciller francés. El representante diplomático comunicaba que en la región del Cibao los negocios tenían un aspecto más tranquilizador que en el sur, de acuerdo a los boletines oficiales del general Inver. Sin embargo, el ambiente político sí estaba complicado, como lo revela una carta del 24 de mayo siguiente de Saint-Denis al ministro Bisotto. Las confrontaciones estallaron en el Cibao
por la división que se planteó entre los partidarios del protectorado francés y los opositores al mismo, como coinciden prácticamente los autores que se han referido al tema, aunque sin precisar quiénes eran las voces favorecedoras y quiénes las disidentes y los planteamientos de cada una. Documentalmente se puede establecer que la primera manifestación de esos conflictos fue el apresamiento en abril de 1844 del doctor Pierre Vergés, un médico francés, representante en las constituyentes de Puerto Príncipe de 1843, cuya conducta durante la jornada del 30 de marzo, decía Saint-Denis a Guizot, permitió que surgieran graves sospechas de traición, de acuerdo a reportes que le enviaron Mella e Imbert, aunque no ofrece detalles de cuáles fueron sus actuaciones. Vergés fue enviado a Santo Domingo y encerrado en la hoy Fortaleza Osama, pero Saint-Denis influyó para que fuera sacado de su celda y puesto bajo la protección de Francia, representada en su persona. Saint-Denis no brinda mayor información sobre el arresto de Vergés, pero hay que pensar que si este fue acusado de traidor, lo fue por el ala liberal liderada por Mella, que buscaría eliminar a todo aquel proclive al apoyo francés en la región, donde según Saint-Denis todos deseaban el protectorado y la intervención de Francia. En el seno del mismo sector se gestó un movimiento para destituir al general Imbert, que Jaime de Jesús Domínguez plantea fue promovido por el mismo Mella en el entendido de que la crítica a un oficial superior tenía que ser sugerida y muy posiblemente ordenada por alguien de mayor rango, y el único por encima de Imbert en el Cibao era Mella, quien era comandante del departamento. José Gabriel García dice que Mella había sido el activo generador de la situación que se presentaba en el Cibao al cometer la imprudencia de ausentarse junto a De Mena para San José de las Matas, salida con la que perdió la oportunidad de ser un oficial victorioso como lo fue Santana en Asua, y que sumada a la no presencia de Duarte el 27 de febrero y las 2 semanas subsiguientes, le hizo mucho daño político a los trinitarios, un elemento poco explotado cuando se narra lo que pasó después del 30 de marzo. El prestigio por la victoria en Santiago había recaído en Imbert y no en Mella, quien debido a su nacionalidad, plantea Domínguez, no estaba llamado a oponerse al protectorado francés. De haber sido así las cosas, Mella se había planteado rectificar su error de haberle conferido al alcalde de Moca el mando supremo del ejército en Santiago. Pero si Imbert era participante de las ideas de Mella, como señala José Gabriel García, el rechazo a su persona debió provenir de otra fuente dentro del mismo ejército dominicano. Una carta de jefes y oficiales del ejército, fechada en Santiago el 13 de junio de 1844 y dirigida a la Junta Central Gubernativa, sustenta la animadversión en contra de Imbert. En primer lugar, en su condición de francés, y en segundo orden, en el argumento de que había cometido una arbitrariedad y una ilegalidad al apresar públicamente a 2 tenientes coroneles y entre bayonetas hacerlos encerrar en la cárcel pública de Santiago, para luego liberarlos por ser inocentes del cargo de esparcir el rumor de que trataba de introducirse la esclavitud. Los firmantes de la carta, entre los que estaban varios participantes en la batalla de Santiago, eran encabezados por el comandante del distrito de La Vega, Bartolo Mejía, y entre otros, la suscribieron el coronel de división de La Vega, Toribio Ramírez, el comandante J. Durán, el comandante de Cotuí, Salvador Monclús, el comandante de la división de Cotuí, Eugenio Hernández, el comandante de la Sierra, B. Aybar, y el capitán de caballería de Mao, Bernardo Rodríguez. Había también tenientes coroneles, ayudantes mayores, capitanes y alféreces de artillería. En alusión a la molestia y desasiego reinantes reflejados en esa correspondencia y en una carta a Saint-Denis del mismo 13 de junio, Imbert le refirió en forma confidencial el difamatorio cambio de percepción sobre su persona y sus compatriotas, al tiempo que puso de relieve el aporte de los franceses en la región a la lucha independentista, la tensión existente en torno al protectorado, sobre todo con respecto a sus coterráneos, las medidas que tomó contra sus opositores y su decisión de apoyarlo si Francia lo aprobaba. Saint-Denis confiaba en Imbert para superar la especie de anarquía a la que estaba sometida la zona norte. Lamentablemente,
no hay otras cartas de Saint-Denis para conocer el desenlace de esa confrontación militar, pero hay que decir también que José María Inver fue incluso objeto de un atentado camino a Moca. En algún momento no precisado, la Junta Gubernativa, encabezada por Tomás Bobadilla, había delegado en José Ramón del Orbe, Pedro de Mena y Domingo de la Rocha el aplazamiento de las dificultades del antagonismo político, pero su presencia, a la que se le hizo oposición, fue insuficiente para contener los disturbios. De esta manera, el 18 de junio de 1844, atendiendo a una carta de Mella del 18 de mayo anterior, la Junta, que ya estaba presidida por Francisco de Rosario Sánchez después del golpe a los conservadores del 9 de junio, relevó a estos comisionados y delegó en su miembro Juan Pablo Duarte la corrección de los abusos y la enmienda de los trastornos existentes y eventuales por medio de acciones puntuales. El auxilio solicitado por Mella plantea un interrogante sobre la efectividad de su gestión como líder político militar. Para Roberto Casá, Mella había obtenido un amplio apoyo en un contexto social favorable a las posiciones liberales, mientras que Jaime de Jesús Domínguez piensa, por el contrario, que la carta refleja el escaso apoyo político de los trinitarios en el Cibao, región que Duarte nunca había visitado. El derrotero de la misión de Duarte es prácticamente desconocido y se pierde como parte de la preponderancia otorgada a los pronunciamientos que como presidente de la República fueron promovidos en su tránsito en la región del Cibao, en La Vega, en Santiago y en Puerto Plata. ¿Y acaso el único documento que reseñe esa visita de Duarte al Cibao sea la proclama de Santana del 28 de julio de 1844, en la que sin embargo se ofrece una valoración bastante negativa de su desarrollo? Pero más allá de la destructiva versión de Santana, luce que la visita de Duarte, antes que aplacar los ánimos, exacerbó en un primer momento los conflictos con los franceses, a juzgar por el planteamiento de Inver en un documento de octubre de 1844. Podría pensarse que la encomienda duartiana no pudo llenar su cometido si nos atenemos al anterior documento, a este documento de Inver que señalo, y a la carta que el 19 de julio Mella le envía a la Junta Gubernativa, lamentando el silencio que dicho órgano había guardado a los pedimentos que se le habían hecho para remediar los males que los amenazaban, lo que daría a entender que no fueron suficientes los esfuerzos desplegados por Duarte para cumplir con sus objetivos. Mella determinó entonces nombrar una comisión compuesta del coronel mayor y del coronel Juan Luis Franco Vidó para exponer a la Junta sus necesidades y exigencias. Ahora bien, Jaime de Jesús Domínguez concluye que efectivamente Duarte no logró sus objetivos porque Mella la convirtió, esa visita, en una campaña presidencial. Justamente, la comisión designada por Mella tenía también el encargo de poner en conocimiento de la Junta la proclamación a la presidencia de Duarte, que como reconoce Roberto Casá, si bien correspondía a un criterio definido que tenían los trinitarios acerca de su jefe y maestro, y fue aceptada por este, al mismo tiempo careció de consecuencias prácticas en la resolución del debate que enfrentaba a conservadores y liberales, por no contar los liberales en el plano militar con suficiente apoyo para contrarrestar el poderío del general Pedro Santana. Y en efecto, hay que observar que Santana no pudo ser removido de la jefatura del Ejército Expedicionario del Sur y, habiendo conocido los acontecimientos del Cibao, regresó a Santo Domingo y el 12 de julio de 1844 Santana desplaza a los trinitarios del control de la Junta Gubernativa, la disuelve y hace girar en torno a su persona todos los poderes y todos los mandos militares subalternos. Y entre los miembros de la oficialidad que Santana se atrajo, estuvieron los cibaeños que se habían plegado en un momento inicial a Duarte, entre los que se contó nada menos que a José María Inver, por lo que aparenta que en algún momento, es lo que hay que concluir, Duarte logró allanar esas diferencias, desactivando las diatribas y atrayéndolo a su favor. Mella, convencido de que resultaba imposible oponérsele a Santana por el riesgo de una guerra civil a todas luces desventajosa, propuso la celebración de elecciones con Santana y Duarte como candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, lo que Santana rechazó
por lo que lo redujo a prisión en Santo Domingo el 28 de julio de 1844. El respaldo que Duarte recibió en la región norte le fue retirado después que Mella abandonó Santiago. Por tanto, sin ningún apoyo militar o social, Duarte fue hecho preso por Pedro de Mena en Puerto Plata el 27 de agosto y llevado a Santo Domingo para su posterior expulsión del país, junto, entre otros, con sus escoltas, Gregorio del Valle y Juan Evangelista Jiménez, los mismos tenientes coroneles que había hecho apresar José María Inver. En contrapartida, el 8 de octubre de 1844, la Junta Central Gubernativa rindió una decisión descargando a José María Inver de la imputación que se le hizo a propósito de la proclamación de Duarte como presidente de la República, respaldo que realizó aparentemente condicionado por el escalafón militar. La afiliación de Inver a Santana se completaría con su designación como comandante de armas de Moca. Ostentando ese cargo, 2 años después, en 1846, lo recibió con un discurso en ocasión de la visita de Santana a esa ciudad, como parte de un recorrido por los pueblos del Cibao, después de terminadas las 2 primeras campañas de la Guerra de Independencia. ¿Qué extraemos como conclusiones de este recorrido por la génesis de la independencia en el Cibao? El conocimiento previo que existía en la zona norte del levantamiento, que tendría lugar la noche del 27 de febrero, y la presteza en la transmisión de su ocurrencia, pese a las limitaciones comunicacionales de la época, favoreció la rápida intervención de las autoridades civiles y militares de La Vega y Santiago para movilizar hacia esta última los cuerpos de la Guardia Nacional destacados en ella, así como los de Moca, San Francisco de Macorís y Jarabacoa, para lograr la diligente rendición del general Morriset. En contrapartida, la disposición de Santiago como plaza fuerte para detener la ofensiva haitiana con San José de las Matas como pivote auxiliar tardó más de 20 días desde su toma, pero finalmente logró articularse para salvar la República en una batalla de dimensión regional. Siendo de origen francés el alto mando victorioso en Santiago y entendiendo como proclive por naturaleza el protectorado a su patria, la oficialidad dominicana, en la búsqueda de su desplazamiento, generó una crisis que, si bien pudo ser neutralizada con la atracción de José María Inver al partido duartista, resurgiría con las exaltaciones de Duarte a la presidencia, que se revelan como expresiones de un plan político que tenía la pretensión de tomar el poder con el respaldo militar del ejército constituido en el Cibao bajo el comando de Mella. Ese proyecto sería trastocado por la insubordinación del Ejército Expedicionario del Sur ante la intención de la Junta Central Gubernativa presidida por Sánchez de remover de su jefatura a Santana y la posterior marcha de este a Santo Domingo para asumir el control del gobierno con el contragolpe del 12 de julio de 1844. En definitiva, los movimientos políticos realizados por Santana significaron la derrota del Cibao ante el centralismo de Santo Domingo y el fin del proyecto político de los duartistas, que fracasaron en su intento de retener el gobierno. Con un ejército dividido entre los favorecedores y detractores del proyecto presidencial de Duarte, los liberales no obtuvieron el respaldo militar necesario para imponer la sustitución de Santana. Tampoco, y pese a la difusión del ideario independentista desde el año previo a la proclamación de febrero, los liderazgos nacionalistas que surgieron entre las élites urbanas de las diferentes poblaciones al amparo de las captaciones de Mella y Juan Evangelista Jiménez y los pronunciamientos de Mena, no se expresaron posteriormente en un bloque regional que pudiera erradicar las inclinaciones de un protectorado con Francia y con la fortaleza suficiente para conquistar, integrar y movilizar a actores con los que era necesario contar en forma permanente, como los integrantes y comandantes de las compañías de la Guardia Nacional y los comerciantes. De ahí las resistencias iniciales en La Vega, Santiago, San José de las Matas y Puerto Plata, y las confrontaciones y desconocimientos de autoridad posteriores verificados en Santiago, La Vega, Puerto Plata y Moca, que quebraron la unidad que se manifestó hasta el 30 de marzo. Integración que hizo factible la continuidad del naciente Estado dominicano. El resto de la historia es conocido y no abarca, por supuesto, esta conferencia. Muchas gracias.
Felicitamos por esta brillante exposición a nuestro ateneísta, historiador Edwin Espinal Hernández. Ha sido una exposición que resalta, entre otros aspectos novedosos, los vínculos entre las poblaciones cibaeñas en apoyo a la naciente Declaración de Independencia, el surgimiento del Estado Dominicano, así como algunas precisiones novedosas sobre el rol, el papel del patricio Mella y la defensa de la ciudad de Santiago. También ha resaltado nuestro conferencista lo que es el importantísimo papel de una valerosa mujer vegana en esta lucha por la independencia, Juana Trinidad, pero el apellido se ha perdido en la historia y con el tiempo, y se refirió nuestro expositor a Juana Saltitopa. Y finalmente, un cuarto aspecto que hay que destacar es la valoración del general de origen francés José María Imbert en lo que fue la batalla de Santiago. Es decir, que hemos disfrutado de un exquisito manjar patriótico, de una conferencia para la historia con este destacado ateneísta, miembro de la Academia Dominicana de la Historia y miembro también del Instituto Duartiano. El proceso independentista en el Cibao, génesis del 1844. Agradecemos a todos los que nos han seguido. Si le gustó esta exposición, por favor, dele a me gusta. Además, contribuya a que crezca esta comunidad de seguidores del Ateneo Amantes de la Luz y haga, por favor, la inscripción correspondiente en nuestro canal de YouTube, así como en nuestra red de Facebook. Muy agradecidos a todos en este mes de la patria. Nos despedimos desde el Ateneo Amantes de la Luz, primera institución cultural de la República Dominicana, con un grito patriótico. ¡Viva la República Dominicana! Muchas gracias.